Buenísimo, entonces el último video de esta clase, ¿cierto? Vamos a ver cómo son los casos de test de hipótesis con proporciones y casos de varianza estimada. Entonces, en realidad, en el caso de un test de hipótesis, cuando tengamos variables que sean dicotómicas y que estemos viendo, ¿cierto? Estimando proporciones, en realidad, al igual que así, como lo hemos dicho antes, lo único que cambia es la fórmula en con la que se calcula la varianza, ¿ya? La fórmula para calcular el estadístico Z, disculpen, es esta de acá. El resto se mantiene todo exactamente igual. En el caso de varianza estimada, se deberá utilizar la distribución T y no la Z. Es decir, ¿se acuerdan? La distribución T era esta que consideraba los grados de libertad. Y en el fondo se van a tener que fijar en qué valor, ¿cierto? Dentro de la tabla del valor T utilizar dependiendo de la cantidad de observaciones que ustedes tengan. Pero eso es lo único que cambia. La lógica, la intuición, es todo exactamente igual. Por ejemplo, en el caso de la Araucanía, considerando un nivel de significancia del 5%, ¿verdad? Si ustedes van a esa tabla, a la distribución T, van a encontrar, ¿cierto?, que con el método del valor crítico es aproximadamente el valor 1,6839, ¿cierto? El que se asocia a un valor crítico para un 5% de significancia. Esto es cierto en el caso de 40 observaciones. Y dado que el valor Z era de menos 2,43, entonces la hipótesis nula también se rechazaría. ¿Ok? Si es que vemos, ¿cierto?, el ejemplo de los almuerzos, ¿ok? Y también consideramos un nivel de significancia del 5%, acá era un test de dos colas, ¿verdad? Entonces se busca el área debajo de la cual, o sea, el punto, ¿cierto?, en el cual queda un 2,5% de la distribución después de ese valor, y eso en la tabla de la distribución T es 2,0086. Y como el valor Z, que se calcula igual que en el caso anterior, es un 1,77, entonces no se rechaza la hipótesis nula. ¿Ok? Y es así de sencillo, ¿ya? Se tienen que fijar, eso sí, si es que están obteniendo una tabla de la distribución Z o una tabla de la distribución T, ¿ok? Y es así de sencillo. Acá les dejo un resumen, ¿cierto?, de cómo se plantean las hipótesis, cómo se construye el estadístico de prueba, las reglas de rechazo, etcétera, para prueba de cola inferior, superior, etcétera. ¿Ya? Esto es algo que les recomiendo que lo tengan súper claro para las pruebas o para las veces que respondan tareas, etcétera. Es como una lámina resumen, ¿ya? Así como un resumen de cosas específicas en las que a veces se pueden equivocar. ¿Ya? Y lo último que les quiero comentar es que no se olviden y veamos claramente la relación entre el intervalo de confianza con un test de hipótesis de dos colas. ¿Ya? Acuérdense, y yo se los había dicho un poco, que el intervalo de confianza nos muestra con un cierto porcentaje de confianza que la media de una variable se encuentra dentro de cierto rango. Entonces, si el valor a testear de una hipótesis nula está fuera de ese intervalo de confianza, se puede rechazar esa hipótesis con el nivel de confianza definido. ¿Qué significa eso? Imagínense el caso de la Araucanía, ¿ya? El intervalo de confianza con varianza conocido era de 8,06. Es decir, decimos, a partir del ejemplo que vimos, que sabemos que el verdadero parámetro poblacional está entre 91,94 y 108,06, ¿verdad? Entonces, todo lo que esté fuera de ese rango se puede rechazar con un nivel de confianza del 95%. Si está dentro, no. ¿Ya? Esto en el caso, ¿cierto?, para que ustedes vean la comparación, ¿cierto?, con el test de hipótesis. En lo de los almuerzos, ¿verdad?, el intervalo de confianza es de 55,4. ¿Ya? Entonces, cualquier hipótesis nula planteada en términos de desigualdad que esté fuera del intervalo de 1944,6 calorías y 2055,4 calorías, también se podrá rechazar con un nivel de confianza del 95%. Y esa es la clase 9 de test de hipótesis.